Como les anunciara entonces en el primer bloque de la noche de hoy, estamos con el psicólogo don Juan Ruiz del Amor, que en este caso viene representando a su instituto, al Instituto Alquipir de Sejín, y yo diría representando como director de este instituto a todos los institutos, no solo de la región de Murcia, sino de España, para contestarnos preguntas generales sobre la educación actual. En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches. Muy bien. Desde hace algún tiempo, no mucho, ha aparecido en televisión un nuevo programa llamado Generación Nini. Ni estudian ni trabajan. Es un nuevo fenómeno. Nosotros confesamos no haberlo visto nunca, ese programa, pero entendemos que tratará de los problemas de los adolescentes y no tan adolescentes que se han alejado totalmente, ya no solamente del mundo de la educación, sino del mundo del trabajo. ¿Usted piensa que esto se debe a problemas de orden familiar, de orden educativo, en los institutos, en los colegios? ¿A qué piensa que se debe esto? Bueno, yo creo, por lo que muchas veces, digamos que no es que sea un fenómeno nuevo, es un fenómeno que yo diría que es ahora mucho más frecuente, mucho más visible, mucho más abundante. Creo que siempre han habido, pues, bueno, personas que por distintas circunstancias, pues no encontraban, digamos, un camino claro en cuál era su proyecto de vida, cuál era su proyecto de futuro, cuál era lo que podía darle, digamos, la felicidad. Pero eso que ha ocurrido en otras ocasiones, yo creo que lo que realmente era visible entonces, y era lo que hay mucha literatura y se ha tratado en muchos artículos de opinión y en muchas investigaciones, era quizá más el fenómeno, por lo menos que se daba en nuestro país, de que las personas, los jóvenes, tardaban, y hoy día por supuesto, pero tardaban mucho tiempo en abandonar el domicilio familiar. Pero sin embargo, estaban trabajando, tenían no una gran independencia económica, o sea, no tenían unos grandes sueldos como para poder marcharse, pero de alguna manera se concluía que era mucho más cómodo para ese joven pues vivir en casa, que prácticamente estaba viviendo como en un hotel de 5 estrellas, llegaba y lo tenía todo preparado por parte de su madre, y pues bueno, ¿por qué marcharse o independizarse a un piso propio independiente si allí entonces iba a tener que asumir la responsabilidad pues de hacérselo todo y de vivir independientemente, como era lógico? Yo creo que pasamos de una época, por lo menos yo recuerdo de mi tiempo, pasamos de una época, y estoy hablando de un tanto por ciento de la población, pues no mayor, a lo mejor de un 25%, en el que para los jóvenes, para cierto sector de los jóvenes, era importante independizarse de los padres, era importante ser uno mismo, a una época en la que por distintas circunstancias ya no era tan importante, o por lo menos no era un valor, digamos, tan deseado, a otro momento, el actual, en el que es reciente el fenómeno tal como se está dando, en el que te encuentras no unos jóvenes que, bueno, por circunstancias, porque los jóvenes ahora no se casan tan pronto como se casaban anteriormente, por circunstancias como son el mercado laboral, pues que evidentemente dependen más tiempo de los padres, dependen más tiempo para poder lograr esa independencia de estar bajo la tutela de los padres. Pero hemos pasado a encontrarnos, de acuerdo con todos los estudios, pues unos jóvenes que no es que retrasan la independencia de la familia por razones de comodidad, por razones de afectividad, por razones de que, bueno, como decía, pues en mi casa me encuentro mucho mejor que en cualquier otro sitio, sino que es que, tal como anuncia el título de esa serie de ni trabajan ni estudian, es que es una generación, no son todos, evidentemente, hablamos de que
es un sector de la población que se ha hecho muy vistoso, que se ha hecho muy significativo, de que hay una generación donde no quieren hacer nada de eso. No es que no les gusta lo que hay, es que sencillamente no quieren ni trabajar ni estudiar. De siempre ha habido jóvenes que el estudio no les gusta, pero eran buenos trabajadores, era gente que si lo llevabas a una actividad práctica, a una actividad en la que esas dificultades, digamos, de tipo de requerimiento intelectual que para ellos se les había hecho muy pesadas, realmente eran capaces de ofrecer un buen rendimiento, de ofrecer unas buenas posibilidades de futuro, de ser buenos profesionales. Y ahora hemos pasado a un sector, pues efectivamente, en el que no quieren estudiar. Bueno, se podría decir, con los tiempos que han cambiado y con las metodologías que puede haber hoy día, eso deberíamos de haber hecho que la cosa funcionase un poquito mejor, pero no se ha logrado. Pero es que ya hemos pasado al no trabajar. Claro, yo desde mi punto de vista, esto tiene que ver no con problemas familiares, creo yo, sino con pautas educativas desde la casa y desde lo que ven en la sociedad. En el sentido de que estamos todos, y yo me meto también en este barco, estamos educando, estamos formando, estamos criando a una generación de jóvenes que lo tienen todo, sin ningún tipo de esfuerzo. Solo tienen que pedir por su boca y los papás, lamentablemente, ahí lo tienes. Y eso puede estar siendo uno de los factores más decisivos para que después ese joven pues lleve esa orientación de que pues ni trabajo ni estudio, no siento la necesidad ni de trabajar ni de estudiar. Y además yo creo que lo que más para mí ha sido más revelador, más significativo, es que cuando la sociedad, cuando la familia, cuando ya, como si dijéramos, traspasan la línea roja del ni trabajo ni el estudio y se les presiona, entonces hay una reacción violenta. Y ese sería, digamos, el fenómeno que yo creo que más está impactando a la sociedad, porque yo no he visto poquito de esta serie, pero en algunos momentos lo que he visto, claro, quizá han puesto lo más significativo, que era ejemplos de jóvenes que estaban en esa situación, que decían que les iban a dar una oportunidad al mostrar su problemática en televisión, pero en el que una de las características clarísimas eran que reaccionaban de manera violenta a la presión de, bueno, tienes que tomar una decisión, tienes que salir de esta situación. Y no veían ni por qué ni la necesidad en ningún caso. Don Juan, hay países, todos los conocemos, que tienen en su población una tremenda educación, al grado, por ejemplo, que se les pide que anden en bicicleta para no contaminar el ambiente, y el 80 o el 90% de esa población anda en las calles dando el ejemplo y andando en bicicleta. Otros países en los que se les pide que trabajen, porque si en una casa somos 10 y trabaja uno, van a comer 2 o 3 y los otros se van a morir de hambre. Todos o muchos de esa casa tienen que trabajar, tienen que producir. Entonces, hemos visto también últimamente en todos los institutos, no solamente nosotros estamos aquí grabando en Sejín, sino que a todo lo largo y ancho del territorio nacional, a muchísimos estudiantes que ya están pisando los 20 años y más, y han vuelto, han retomado los estudios. Pero ojo, quisiera que usted nos respondiera si es que realmente han vuelto a los estudios por el problema de no encontrar un sitio en el mercado laboral, o han vuelto en realidad a pasear los libros, a decir, me voy al instituto, me voy al liceo, porque mi mamá me tiene todo pronto en casa, yo no tengo ningún tipo de problema, es mejor aducir que en el mercado laboral no encuentro nada y me voy a pasear los libros. ¿Qué piensa de esto? Bien, yo ahí diría que es seguro y es probable que habrá algún caso
en el que, o un pequeño, para mí un pequeño porcentaje, en el que efectivamente ante la disyuntiva de me quedo en mi casa o voy al instituto, pues probablemente le sea mucho más satisfactorio, entre comillas, ir al instituto a pasear libros y quedar con los amigos, y quedar con los compañeros, y en fin, y mantener un nivel de relación, pues ciertamente, digamos, de alta frecuencia en cuanto a los contactos con el resto de sus compañeros. Porque además, pues como no hay ningún problema, digamos, en cuanto a la exigencia familiar y en cuanto al compromiso familiar, y hablamos de personas ya mayores de 16 años, pues lo más normal es que piensa que si no está cómodo en el instituto, pues se marcha y Santas Pascuas. Coge, abandona el instituto, aunque pueda o no pueda salir. Pero bueno, con 16 años los alumnos, con la autorización de los padres, pueden salir en determinados momentos de los institutos. Entonces ahí puede haber un porcentaje, pero yo sí creo sinceramente que la situación de crisis económica que se ha producido, y más que la crisis, el efecto que ha tenido la crisis de el nivel de paro que ha producido, el nivel de personas que han perdido su puesto de trabajo, y en el que, aun habiendo de todo, yo estoy seguro que cualquier persona, cuando lee o se informa un poquito de cuáles son las perspectivas laborales futuras, pues va a encontrar artículos en todos los sentidos que dicen que el futuro laboral pasa por personas con alta cualificación. Ya no hablo cultural, ya no hablo de gente que tenga carreras universitarias, no, cualificación profesional. Es decir, ya no vale lo que valía antes de que me voy, voy de aprendiz, aprendo un oficio y poco menos que me busco la vida y me gano la vida, sino que realmente el futuro para tener un puesto, digamos que digno, un puesto con cierta garantía de futuro, de estabilidad y de alcanzar un nivel económico satisfactorio, pasa porque esa persona sea capaz de desarrollar una especialización, tener una alta especialización, una alta cualificación y trabajar en un sector, digamos, que tenga un gran valor añadido. Claro, todos hemos tenido estos años la experiencia, yo por lo menos en el instituto la he vivido así, de que la mayoría de los chavales que abandonaban el instituto, nos encontrábamos, por lo que antes decíamos de la generación Nini, lo primero que los veía era llegar con la moto al instituto, era decir, era ir en moto, un alumno era sinónimo de, el alumno que lleva moto es el alumno que no pega ni golpe, el alumno que no trabaja, el alumno que no estudia, y quizá los padres ahí erróneamente pensaban, bueno, le compro la moto a ver si estudia. No, sería justo lo contrario, primero se la gana y después posiblemente la tiene. Y ahora nos hemos encontrado con que ese alumno que antes veía que abandonaba el instituto y probablemente conseguía un puesto de trabajo sin ninguna dificultad en el sector de la construcción o en otros sectores, y hasta yo diría que no es que ganaran grandes cantidades de dinero, pero tampoco les pagaban una miseria, por lo menos es lo que muchas veces a mí me han manifestado, pues quizá eso era una invitación muy fuerte para cualquier chaval que decía, a mí no me gusta estudiar, yo no quiero estar aquí en el instituto, y la verdad es que no se tenía que plantear, pues me quedo en casa y qué hago en casa, sino que parece que fuera, pues tenía algo, o tenía por lo menos la posibilidad. Luego había mucha gente evidente que no tenía ni siquiera eso, pero bueno, estaba ahí. Ahora sí es verdad que hemos visto que han regresado una serie de jóvenes, pero yo no veo que esos jóvenes vengan a pasear libros, Yo he visto que se ha incrementado el número de jóvenes que han vuelto al instituto, pero que abandonaron los estudios, y que esos jóvenes han madurado, muchos de ellos han cambiado su actitud, tienen ahora una actitud más personal respecto al estudio, de que por lo menos la ESO, por lo menos unos estudios básicos, por lo menos prepararse para alguna titulación profesional que realmente les pueda dar una oportunidad de futuro, ya son ellos los que están luchando por eso. A nivel personal, ya no es porque el padre les dice es que tú tienes que estudiar, es que tú, sino que ya lo han escogido ellos, son mayores de 16 años, pueden estar o no pueden estar libremente en el instituto, y yo veo que hay un nivel mayor de responsabilidad en ese sentido, de que han vuelto ellos, no los han traído de una oreja porque son menores de edad y tienen que estar allí a la fuerza. Ahí yo he visto ese cambio. Sí hay más que nada una situación, sobre todo en los pueblos como el nuestro, en nuestra comarca, donde la oferta de formación profesional no es
todo lo que los jóvenes pudieran ver como aquella más atractiva, en la que sí que es verdad que se da un porcentaje de jóvenes que probablemente continúan estudiando y continúan en el bachillerato porque entre no les gusta la oferta de formación profesional o la tienen en Murcia. Y claro, con 15, 16 años, pues es difícil que un padre diga, bueno, pues te vas a Murcia, como cuando nos vamos a la universidad, y bueno, pues te buscas una residencia y estás estudiando allí un título de formación profesional. Yo eso no lo veo en la mentalidad de las personas, y menos con esas edades. Pues entonces, ante la disyuntiva al joven de se le ha recomendado, por su trayectoria, por sus intereses, por realmente las capacidades que ha adquirido y las habilidades que ha adquirido en el estudio, pues que el bachillerato quizás no es la opción mejor para el alumno, que es mejor una opción de formación profesional, pero ante no encontrar esa oferta de formación profesional atractiva que él quiere, pues entre quedarse en casa o irse al instituto a pasear libros, pues prefiere ir al instituto porque allí pues se va a pasar bien. Ya no digo que se vaya a pasar bien porque está allí y juerga, sino pues que se relaciona con los compañeros, tiene sus amigos, tiene sus amigas, entran, salen, van, suben, bajan, y en ese tiempo pasa el tiempo. Ahora bien, aunque en lo particular nosotros no estamos de acuerdo con la afirmación tan conocida, seguramente por todos los televidentes, querer es poder, en el caso de los institutos, quiero y puedo volver al instituto. ¿No hay un tope de edad que ustedes han puesto, es lo que quisiéramos saber, para que se pueda volver, se puedan retomar los estudios? Sí, habría, digamos, el tramo de la educación obligatoria tiene una edad tope, que son los 18 años. Es decir, un alumno que alcanza los 18 años y no ha podido conseguir la titulación del graduado en educación secundaria, tendrá que obtener esa titulación por vías alternativas. Una vía alternativa son los programas de iniciación profesional y otra vía alternativa es la educación de adultos, donde ya esa persona con 18 años puede acceder a una formación a través de unos módulos de formación en los que puede conseguir esa titulación. Incluso hay pruebas libres para que un alumno se pueda presentar, se pueda preparar y se pueda presentar y obtener su titulación. Sin embargo, en los institutos no solo está la educación secundaria obligatoria, hay la formación profesional como tal y también está el bachillerato. Ahí digamos que el tope de edad ya no existe. Si es raro, ¿no?, encontrar pues que hay una persona, no sé, de 26 años con chavales de 16, 17 años, no es lo frecuente. En la formación profesional sí es más fácil, ya que hay un concepto mucho más asumido de que una persona que a lo mejor tiene pues 40 años, ha estado trabajando en un sector, tiene una determinada formación y quiere adquirir otra especialización determinada, pues no le duelen prendas en ir al instituto y estar aprendiendo la formación profesional con otros jóvenes, con gente mucho más joven que ella. De hecho, suele ser más frecuente. En bachillerato, digamos que la edad que suele existir, por lo menos aquí en estas zonas, pues suele ser entre los 17 años de un alumno que ha ido con su escolaridad normal, 16, 17 años, hasta los 21, 22, 23 años. Ya es bastante... O sea, ocurre a veces, pero no es frecuente, es muy excepcional. ¿Existe, don Juan, dentro de los institutos algún tipo de planificación, diría yo, de ayuda a los padres de hijos conflictivos? O sea, ¿pueden los padres venir hacia ustedes para que ustedes los ayuden en la educación de sus hijos? Vamos a ver, hay una cosa que es un principio en nuestro sistema educativo, por lo menos en este momento, y es que el sistema educativo no hace ningún tipo de diferenciación o segregación entre las distintas problemáticas de los alumnos. Es decir, hay alumnos que padecen discapacidad, que padecen algún tipo de necesidad educativa especial. Todos los institutos atienden a ese alumnado. Hay unos especialistas, un profesorado especializado, hay unos departamentos de orientación y esos alumnos se trata de integrarlos en el propio sistema con las adaptaciones que procedan.
el propio alumnado que pueda presentar algún tipo de dificultad, algún tipo de trastorno, también tiene cabida en los institutos. Con esas ayudas, y si ese alumno, por su problemática, por la especificidad de su problemática, requiere que además de esa ayuda técnica educativa que ofrece el instituto, también es necesario otro tipo de ayuda, de apoyo, más, o sea, diferente, podríamos decir, al educativo y más planteado respecto al propio problema que tiene el alumno, entonces se trabaja, digamos, con la colaboración de servicios externos. Por ejemplo, pues no es raro que dentro de ese alumnado en el que tenemos con distintas características, con distintas dificultades, pues algunos de los alumnos estén recibiendo, a la vez que una educación en los propios institutos y un trabajo, digamos, ordinario y extraordinario dentro de los propios institutos, reciben una ayuda, un tratamiento en los centros de salud mental que hay en la zona. De manera que una determinada problemática que pueda tener el alumno es apoyada, es tratada, es evidentemente, digamos que diagnosticada y llevada con el tratamiento que necesita por parte de otros servicios externos que son especialistas en ese tipo de problemática. Nosotros, cuando nos encontramos con este tipo de problemáticas, orientamos y derivamos a esas personas que son los especialistas que pueden ayudarnos ellos a tratarlo y a la vez a nosotros a orientarnos de qué pautas son las que hay que seguir en el instituto y en las distintas materias para que esa persona pues logre el máximo de integración y el máximo de ayuda de su entorno para normalizar su vida, que es lo que debe de ocurrir cuando una persona pues se encuentra mal. Si una persona está enferma, la llevan a un hospital si la necesita, recibe una atención en casa, recibe, si es necesario, unos servicios externos de cualquier tipo para recuperarla, y aquí sería un planteamiento no médico, sino un planteamiento educativo. La integración de esa persona en su vida ordinaria, con una educación, con una vida familiar normalizada, con unas relaciones y amigos normalizados, van a contribuir a que el trastorno o el problema que tiene esa persona mejore. Y justo lo contrario, la dificultad en integrarse en esos sectores lo que va a hacer va a ser agravar su enfermedad. Entonces ahí la escuela juega, más que un papel de curación, juega un papel importantísimo de que lo que está ocurriendo en la escuela contribuya a mejorar esa situación que tiene esa persona con ese trastorno. Don Juan, por hoy una última pregunta que le queremos hacer y que estamos absolutamente seguros que los televidentes, los papás y las mamás que nos están escuchando querrán saber, querrán tener una respuesta suya, porque sería muy importante. Nosotros vivimos frente por frente a un instituto y vemos constantemente a niños, por sobre todas las cosas, saltar la valla a cualquier hora, estando en pleno horario de clase. Sí. ¿Ustedes han tomado algún tipo de medidas para vigilar este tipo de ausentismo? Bien, vamos a ver. El problema del absentismo es un problema, digamos, multidisciplinar, en el sentido de que ni una sola medida, o no hay unas únicas medidas que pueden corregir ese factor. Y lo digo en el siguiente sentido. Si nosotros, que evidentemente desde los institutos, no es que haya una vigilancia especial en el que vamos detrás de los alumnos a ver dónde van, pero sí que es verdad que los recintos de los institutos están cerrados. Es decir, no están las puertas abiertas, el alumno no entra y sale cuando quiere. Pero, por otro lado, no podemos poner las cosas tan difíciles porque bien, o creamos la sensación de que los institutos son cárceles, son instituciones para retener al alumnado, o creamos ciertas dificultades que pudieran venir en detrimento incluso de nosotros mismos. Yo pongo un ejemplo de que, bueno, pues detectas zonas por las que parece que es muy fácil abandonar el instituto, las complicas y luego te das cuenta de que no has solucionado el problema, sino que lo que has producido es que posiblemente algunos de esos alumnos pues puedan tener un accidente o puedan tener algún problema. Por lo tanto dice, bueno, si una puerta está abierta todo el mundo se sale, pero si una puerta está cerrada no consiste en electrificarla para que el alumno no salga. Entonces,
sí es evidente que con ese tipo de medidas tú no solucionas el asentismo. El asentismo es un problema social, pero un problema social en el que o la familia, junto con el instituto y con las autoridades locales, pues tratamos de verlo desde todos los puntos de vista para intentar modificar las condiciones que están haciendo que ese alumno sea asentista, o lo que pueda hacer una de las partes no va a tener gran efectividad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo diría ese fenómeno ha existido siempre. Solo que ahora, bueno, pues con los medios de comunicación y con todo, como siempre se ha dicho, pues es más fácil que todo esto sea mucho más evidente, mucho más claro. Incluso partiendo de que ahora está escolarizado el 100% de los alumnos, pues lógicamente va a ser más lógico que parezca que ese fenómeno tiene mucha más incidencia que tenía antes. No, es que antes había mucha gente que simplemente no iba a la escuela. Por lo tanto, ya eran asentistas de por sí. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en este momento, ese aspecto del asentismo está habiendo una colaboración tanto por la institución municipal, con ese municipal amigo que ha puesto, que busca o que lleva a cabo un seguimiento, a ver qué pasa, cuál es la problemática, qué hace ese alumno que es asentista, dónde va, por qué esa situación, la propia del instituto, de analizar qué causas son las que llevan a que el alumno no quiera estar allí, es decir, rechace el aprendizaje, rechace la formación, prefiera irse y estarse escondido debajo de una acequia, allí en unas condiciones absolutamente que no se entiende, pasando frío, en fin. Y también una cuestión familiar, también una problemática de la que tiene que participar la familia, ya que si el alumno no ve, no el castigo de la familia, no la obligatoriedad por parte de la familia, sino la disposición por parte de los padres en sensibilizar a esa persona desde que nace, desde que es pequeñito, de la importancia de la formación y de, bueno, pues lo que para la familia supone pues que ese alumno sea una persona con una cultura, con una formación, con una educación, lo que siempre hemos dicho, insistir muchísimo en que todas esas cosas no vienen por sí solas, no se dan de manera natural, sino que son cosas que el alumno va adoptando si todos caminamos en la misma dirección, todos empujamos en la misma dirección. En unos casos se reconducen conductas, se mejoran enormemente esas situaciones, y en otros casos pues parece que lo que se está haciendo no tiene efecto, pero yo creo que a lo mejor no lo tiene a corto plazo y después sí tiene un efecto positivo, es decir, en vez de empeorar la situación, las situaciones al menos mejoran en algunos aspectos, y yo creo que en ese sentido es en el sentido que hay que trabajar, y pienso que ahora mismo se está trabajando en ese sentido. Luego está lo que normalmente se hace, pues bueno, hay un porcentaje de alumnos asentistas, se comunica, se hacen una serie de papeles para salvar todo el mundo, digamos, que sus responsabilidades legales, pero lo importante es por qué ese alumno abandona la escuela. ¿Qué le lleva a abandonar la escuela? Y ahí intervienen muchos factores, y hay que trabajar esos factores, o el alumno va a seguir marchando, se le ponga una reja electrificada, o le pongas lo que quieras, ¿eh? Lo único que puede ocurrir es que tenga un accidente, que se caiga y que realmente ocurra algo que yo creo que no sería bueno, quiero decir, no sería lo mejor. Muy bien, don Juan. En próxima conversación hablaremos de estos factores externos que hacen este problema, hablaremos de algo también que es muy importante dentro de los institutos, la educación sexual. Entonces lo invito para que muy pronto esté de nuevo con nosotros para seguir conversando acerca de la educación, que es algo tan, pero tan importante. Muy bien. Muchas gracias.